Para todos aquellos participantes, muy buenas tardes o muy buenas noches. Estamos comenzando una nueva noche. Queremos presentar a los dos panelistas que tenemos hoy. Son dos panelistas de lujo, especialistas en tributación internacional y legal de RICA Consultores. Ellos son Ricardo Domínguez, socio de RICA Consultores, experto en tributación internacional, y el señor doctor Martín Acosta, responsable del Departamento Legal de RICA Consultores. La Cámara quiere presentar este estudio porque, bueno, es necesario para todos los inmobiliarios estar al tanto de lo que son, digamos, las nuevas reglas, diríamos, si se puede llamar así, para no residentes. Esto está bien enganchado para que los inmobiliarios tengan información y que puedan trasladar o puedan responderle, mejor dicho, a estas personas que lo van a consultar. Esta conferencia está basada en eso. No es una conferencia para los, digamos, mirada del punto de vista del no residente, sino del inmobiliario que va a tener que enfrentar una charla con personas que quieren preguntarle cómo hacer una residencia en el país, por lo menos darle la primera visión de lo que necesitan, de cómo se ve el Uruguay, de las inversiones que tiene Uruguay. Nosotros, como Cámara, en los próximos días vamos a tener una información toda junta para poderle darle a los socios de cómo manejarse con todo lo que es las últimas modificaciones de la inversión y todo lo que va anexado a ellos, también todo lo que es departamental, de Maldonado, tanto en la parte de inversiones en edificación, pero también hay una parte que es para hotelería, otra parte que es para otro tipo de gente que va a invertir en la industria y otras cosas que, bueno, vamos a preparar un trabajo que seguramente de 10, 15 días va a estar ya en poder de todos los socios. Se trata de que el socio pueda tener una información clara al enfrentar no solamente el residente, sino darle la información y darle cuáles son los beneficios para poder invertir en el país. Creo que esa es la clave de todos los inmobiliarios, que podamos tener bien claro cómo manejarnos. Bueno, ya hice la presentación muy breve de los participantes. Los dejo a ustedes. En primera instancia va a entrar Martín Acosta, el doctor Martín Acosta, y después pasaría a Domínguez. Adelante, señor Acosta, un gusto y que sea muy buena la charla. Muchas gracias, Javier. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por participar de este webinar que hemos dado en denominar Residencia Legal y Fiscal en Uruguay, consecuencias en Argentina. Y el subtítulo no es casualidad, como bien explicaba Javier, obedece a un momento actual donde, por razones públicas por todos conocidos, se ha generado un flujo de consultas, de interés y oportunidades potenciales de generar inversiones en el país por parte de ciudadanos argentinos. Previo a iniciar el desarrollo de nuestra presentación, y como una imagen vale más que 1000 palabras, queremos compartir con ustedes nuestro video institucional para que conozcan a RICA Consultores y los servicios que brindamos. Por favor, Ricardo, si puedes reproducirlo. RICA Consultores. Somos una firma de servicios profesionales especializada en asesoramiento empresarial, impuestos, planificación fiscal, proyectos de inversión y desarrollo de negocios. Un equipo de profesionales guiados por una constante búsqueda de la excelencia, generando valor para nuestros clientes. Somos accesibles, confiables y transparentes. La lealtad, integridad y confianza son nuestros pilares. Tenemos un conocimiento profundo y vasta experiencia en los sectores claves de la actividad económica y empresarial. Un equipo multidisciplinario está listo para brindarle soluciones prácticas diseñadas a medida para el éxito de su negocio. Le invitamos a compartir sus inquietudes y escuchar nuestras propuestas.
Las imágenes que ustedes allí veían corresponden a 2 eventos que realizamos en enero de este año. Uno de ellos fue en el Hotel Conrad, el otro en la Intendencia de Maldonado, con una convocatoria que superó ampliamente las expectativas, quizás alguno de ustedes concurrió a esas instancias. El público, principalmente argentino, pero también de otros países, interesado en conocer lo referido a la residencia legal y fiscal. En las últimas semanas, este interés se ha visto sustancialmente incrementado por razones que todos conocemos, principalmente por parte de ciudadanos argentinos, como mencionaba, que ven a Uruguay como una alternativa conveniente para vivir e invertir. En lo que hace a la función del agente inmobiliario como asesor, consejero, asistente de esas oportunidades del inversor o potencial cliente, nuestro estudio está preparado para asistirlos en lo que necesiten como apoyo, información, elementos, a efectos de que esa asistencia pueda ser integral, completa y satisfactoria para ustedes y los clientes. No solo referido a agentes inmobiliarios, promotores de la construcción, sino también a profesionales vinculados con esta actividad, porque no necesariamente la especialidad tributaria tiene que ser de conocimiento de todos los profesionales, por razones obvias de especialización, valga la redundancia, y necesiten saber esto, tenerlo claro para poder brindar un asesoramiento claro y oportuno. Entonces, antes de iniciar el desarrollo del webinar, en este video breve le vamos a presentar todo lo que ustedes pueden contar con nosotros en este tema para que lo tengan a la orden. Uruguay, un país estable y confiable para vivir e invertir. En Rica Consultores lo asesoramos y acompañamos en el proceso para obtener la residencia legal y fiscal. Nuestros servicios comprenden solicitud de residencia legal y fiscal, apertura de cuentas bancarias, creación de empresas, desarrollo de inversiones y negocios. Contáctenos a través de nuestro sitio web o redes sociales. En esta presentación, una de las palabras clave que no fue elegida al azar es acompañar. Nuestro concepto de servicios es involucrarnos en la solución que necesita el cliente o el asesor del cliente, no en brindar simplemente información o dirección con relación a un trámite. Eso es algo básico, está bien, hay que hacerlo de forma correcta, pero nos preocupa y nos interesa que la persona se sienta en todo el proceso acompañada, contenida, más cuando viene del exterior, más cuando hace una inversión, tiene dudas. Por eso nuestro servicio es personalizado, vamos con él a hacer los trámites en el ministerio, lo acompañamos a solicitar y obtener la cédula de identidad, si tiene que vacunarse, también gestionamos lo necesario. Ese es un valor importante que a nosotros resulta de especial relevancia y por eso quería destacarlo. Ahora va a iniciar la exposición del contador Ricardo Domínguez, le cedo la palabra a él, y yo volveré en el transcurso de la charla para enfocarme en los temas vinculados a la residencia legal. Así que retorno nuevamente en unos minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Buenas tardes a todos. Gracias a todas las cámaras presentes, a Javier Sena que me convocó para poder realizar esta charla. Él nos vio en Maldonado. La idea es darle un enfoque para todos los inmobiliarios puedan tener una idea acabada respecto a la problemática de Argentina, lo que le está pasando y cuáles son las soluciones por el lado de Uruguay en la medida que el cliente pueda cumplir las cosas que vamos a hablar en este webinar. Hay una fantasía respecto a la residencia fiscal en Uruguay, donde muchos creen, argentinos principalmente, que sacan la residencia legal en cualquier país, ya no hablamos de Uruguay, cualquiera, Paraguay, que se va más rápido, y se queda tranquilo en su apartamento de Palermo, La Recoleta, Flores, Caballito, cualquiera, y está tranquilo que se dio la baja y no tributa más. Eso no es cierto, no es así, es un mito, lo puede hacer y puede hacer la baja en forma incorrecta y eso va a traer consecuencias graves para ese cliente, es decir, le van a reliquidar la situación contributiva de la Argentina como un no residente a residente y le van a reliquidar todos los impuestos. Por eso es imposible, por eso es muy bueno que ustedes escuchen la charla y vean toda la problemática argentina, el contexto, y ahí después vamos a ir directamente a la residencia legal por Martín, residencia fiscal, y vamos a terminar con el convenio, el desempate de residencias fiscales. Bueno,
Contexto internacional y regional actual. El contexto internacional respecto a lo que era hace 10 años cambió muchísimo. ¿Por qué? Porque la relevancia del concepto de residencia fiscal es preponderante hoy en un mundo, no entre Argentina y Uruguay, sino Suiza, España, Estados Unidos, cualquier país que en definitiva un contribuyente quiera irse por temas personales o por temas tributarios. Es un tema de opción. Irse realmente es un tema de opción. No es un tema de no quiero pagar el impuesto. Si se va en forma incorrecta, se va a recalificar como hoy lo decíamos. Normas Gafi, ustedes la conocen bien, les pegó muy fuerte a la parte inmobiliaria, con el conocimiento del cliente y toda la información que corresponde a la debida diligencia. Economía transparente, hoy prácticamente todos los que están en todos los países que han firmado los convenios multilaterales de información automática están en el CRS, es información que uno tiene plata en un banco y ese banco le informa a la administración fiscal de ese país donde es residente fiscal tal persona. Y esa administración tributaria, a través de este sistema, informa a la DGI uruguaya o a la AFIP sobre la plata que exista. Hoy, los países que han firmado este acuerdo, que son muchos, de los principales, menos Estados Unidos, que lo firmó pero no tiene otro sistema, estaría comunicándose todo. Normas antiabuso, BEP, convenios multilaterales, convenios para evitar la doble imposición, tratados para intercambiar información fiscal, normas de precio de transferencia y castigo a paraísos fiscales. Todo este es el combo internacional que hoy no se pueden hacer cosas simples. No hay soluciones simples para clientes. No es sacar solo la residencia legal en Uruguay. Hay que hacer un estudio de la situación del contribuyente que quiere venirse. Nuestro consejo es planificar tanto en Uruguay como en Argentina la baja, la salida y el comportamiento de esa persona en el futuro con las actividades de Argentina que tenga. Contexto Argentina, blanqueo del 2016 del gobierno de Macri, donde les prometían en aquel momento hay que blanquear porque el contexto internacional provocaba eso mismo, que se hiciera un blanqueo y que a partir de ahora se iba a penalizar. Después hubo un cambio de gobierno, el nuevo gobierno realiza un ajuste fiscal rápidamente, empezó el 10 de diciembre y el 24 de diciembre ya estaba esta ley, que es sobre los bienes del exterior, que los gravó fuertemente por el impuesto a los bienes en Argentina. Lo pagarán los contribuyentes con dinero y colocaciones en el exterior. Hay una modificación de criterio de residencia en relación a los bienes personales. Antes estaba el criterio de domicilio, era más fácil salir de ese impuesto porque era denunciar un domicilio donde estoy residiendo y no era el concepto de residencia que hoy tiene la Argentina. Era más fácil, se cambió para que sea más complicado irse del impuesto. Y hubo un aumento sustancial de las tasas. Hoy, ¿cuál es la realidad de Argentina? ¿Por qué la gente está preguntando para venirse acá o a otros países? Una alta inflación, ley de alquileres, dólar blue, default, el proyecto de impuesto a la riqueza como contrapartida a financiar una pandemia que la vemos muy larga en el lado argentino. Todo es el contexto que hoy, ¿por qué ustedes están sintiendo más consultas de argentinos? La promoción de inversiones por el gobierno uruguayo. ¿Qué ha hecho en estas últimas 4 semanas el gobierno uruguayo? Ajustes en la normativa de viviendas de interés social, BIS. Le sacó los topes y todo lo que ustedes conocen. El punto 2, promocionó las actividades de construcción para la venta o arrendamiento de inmuebles con destino a oficinas y viviendas y las urbanizaciones iniciativa privada, que esto lo incorporó nuevo al régimen, correspondiente a proyectos de gran invención, donde baja el monto que en aquel momento estaba en posibilidades de realizar un proyecto que al día de hoy no había un decreto vigente para estos tipos de proyectos. Lo bajó de 15 millones a 6 millones de dólares. En definitiva, es un edificio, puede ser una urbanización de iniciativa privada, en definitiva,
que invirtiendo 6 millones de dólares tiene devolución en el IRAE. Tercero, mejoras en la promoción y presentación y ejecución de proyectos de inversión. Esto lo firmó hace poquito el presidente. Y 4 y 5 es un punto que a ustedes les preocupa y les ayuda a poder vender inmuebles o que haya solicitudes de argentinos que tienen expectativas de comprar inmuebles. Porque como bien decían, todavía operaciones no han empezado, hay consultas, pero todavía no ha avanzado las compraventas. El punto 4, mejoró las condiciones para la obtención de residencia con la inversión inmobiliaria y empresarial, que lo vamos a ver en la charla de hoy. Extendió la exoneración del tax holiday para extranjeros que se hagan residentes fiscales y aquellos que cumplan condiciones, que también lo vamos a ver en el transcurso de este webinar. ¿Cuál es el criterio de gravamen en Uruguay? Uruguay adoptó hace muchos años el criterio de la fuente, con algunas excepciones. Solo grava los bienes y las rentas que se producen o se sitúan en Uruguay. Y hay algunas excepciones, como las rentas pasivas del exterior, que vamos a comentarles. Hay un gravamen extraterritorial, o sea que se grava fuera, y eso es un elemento en contra para recibir extranjeros. Por eso existe el tax holiday, para evitar que los extranjeros no decidan elegir Uruguay por este punto de gravamen a los rendimientos. Argentina grava la renta mundial y los bienes de sus residentes en cualquier parte del mundo en que se generen o se sitúen los bienes o las rentas. El impuesto a la renta a la persona física, para tener idea, al capital es del 12% en Uruguay, con algunas excepciones. El impuesto al patrimonio se permite deducir en Uruguay algunos pasivos y las tasas van de 0,30 a 0,60%. Y vienen bajando año a año. Ahora vamos a ver un cuadro comparativo respecto a la situación de Argentina y Uruguay. El impuesto a las ganancias es de Argentina, el IRPF es de Uruguay, una comparación de una persona física. En la primera columna tenemos Argentina, en la segunda Uruguay. Tipo de gravamen, mundial, Argentina, Uruguay con fuente, con algunas excepciones. Tipo de gravamen, renta neta, Uruguay, ingresos. ¿Cómo se tratan las rentas en el exterior? Intereses y dividendos, en Argentina las grava 35%. Es decir, si alguien gana intereses o dividendos del exterior, los graban a 35%. Y en Uruguay se graban al 12%, y hay excepciones que se puede aplicar el tax holiday si cumple la condición el extranjero, y ahí pagaría 0. El alquiler, 35%, impuesto a la renta 0. Venta de acciones, 15,0, venta de bonos, 15 y 0. Localmente, este tipo de rentas, ¿cómo se tratan? Intereses, 35%. Después tenemos 7 y 12 en Uruguay, según colocación y tipo de moneda. Dividendo estamos iguales, 7,7. Alquileres, Argentina 35 sobre renta neta, y Uruguay 10,50 sobre ingreso. Venta de acciones en Argentina y venta de bonos 15% en cada caso, y venta de acciones Uruguay 2,4 y 0. Esto es ver comparativamente qué sucede de un lado y del otro. Puede haber excepciones a algún tratamiento específico sobre alguna renta. Bienes personales contra impuesto al patrimonio. En Argentina se cobra el impuesto de bienes personales, que fue el que aumentó, y que hay muchos argentinos hoy tratando de repensar su situación patrimonial y fiscal en la Argentina, principalmente por este impuesto y el impuesto al patrimonio en Uruguay. El tipo de gravamen, Argentina mundial, Uruguay fuente. Acá sigue fuente, en Uruguay solo grava los activos que están en Uruguay. Acá les mostramos, por ejemplo, en el exterior, bancos, créditos, inmuebles, en Argentina grabado, todo lo que tenga en el exterior. En Uruguay no. Localmente, los bancos están grabados en Argentina, los depósitos en cuenta corriente, y en Uruguay va grabado por el ajuar 10 o 20% según el caso. Los créditos están grabados en los dos lugares, y los inmuebles también grabados con sus normas de evaluación específica que le corresponda a cada país. Las tasas de bienes locales, si vemos el impuesto de bienes personales, va de 0,50 a 1,25, contra Uruguay
0,30 a 0,60. Las tasas de bienes en el exterior tenemos 0,70 a 2,25 para bienes en el exterior. Como ustedes ven, hay un tratamiento diferente para una persona que tiene bienes en la Argentina o que los tiene afuera. Si los tiene afuera, los penaliza y le cobran más dinero por tener esas colocaciones. Es decir, si una persona es argentina, tiene un apartamento en Punta del Este, va a pagar más impuesto al patrimonio. Y en Uruguay, si alguien tiene colocaciones afuera, no se cobra. Rápidamente vamos a ver los cambios en bienes personales en la Argentina. El impuesto de bienes personales, por primera vez, se divide en dos partes. Por un lado se graban los bienes en el país y por otro lado los bienes en el exterior. Y va por tramos. Bienes en la Argentina, 0,50 a 1,25 a tasas progresivas. Y bienes en el exterior, 0,70 a 2,25 a tasa directa. Es decir, que aplica la mayor tasa cuando encuentra el bien. O sea, como ustedes ven, hay un tratamiento diferente y más agresivo para los bienes en el exterior. Bienes personales y evolución de las tasas. Acá están los años fiscales para que ustedes vean qué ha pasado en la Argentina con este impuesto. En el 2015 había una escala de 0,50 a 1,25, parecido a lo que hoy tienen. En el 2016 hicieron una tasa promedio a 0,75 y así prometía el presidente en aquel momento irla bajando a 0,50, 0,25, en el 2019 iba a estar cerca de 0. Pero hicieron una reforma y en el 2019 la pasaron a 0,75. Pero no llegó a aplicarse. ¿Por qué? Porque vino la reforma de diciembre que modificó el impuesto y lo pasó, lo dividió en bienes en el país y bienes en el exterior. Acá marcó la diferencia. Es decir, hasta acá tener bienes en el exterior en Argentina era lo mismo. Y a partir de este momento hay una diferenciación entre gravar mucho más los bienes, las colocaciones y bienes que tengan los argentinos en el exterior que los bienes en el país. Y ahí están las tasas correspondientes de cada año y reforma. ¿Qué pasó con los bienes personales? Se podían traer fondos a la Argentina, el 5% de los bienes totales que se tuviera. Si una persona tuviera $1 millón en el exterior, uno traía $50.000 y con ese 5% no se le cobraba la sobretasa. Es decir, se le aplica la tasa mayor de los bienes bienes personales, que era 1,25. Se ahorraba un 1%. El plazo para traer ese dinero era el 30 de abril de 2020. La exigencia que los fondos permanezcan depositados hasta el 31 de diciembre de este año en el sistema financiero y a nombre del titular del patrimonio. Y tienen una opción de invertir en ciertos fondos o fideicomisos que maneja el Estado. ¿Qué pasa ahora recientemente en la Argentina y por qué hay tanto revuelo? Aparte de los problemas que tiene Argentina y que tenía, le vino el coronavirus y hay que financiar todo este problema. Todos los países van a tener problemas de financiamiento por el coronavirus, porque la actividad cayó para todos. Y se está pensando en un impuesto a la riqueza extraordinario, especial, con tasas muy altas o altas para el patrimonio, que es un tributo extraordinario a los patrimonios de las personas humanas y sus bienes indivisas. En su momento denominado impuestos a la patria y ahora denominado impuesto a la riqueza. Es un proyecto, pero hay otros también, como gravar fuerte a las empresas que tuvieran resultados fiscales muy altos, agregarle un 10% más. A los patrimonios iguales o superiores a 3.300.000 van a estar grabados y el cálculo de base imponible es de la siguiente forma. Partiendo de estos 3.300.000, se aplican estas escalas y primero iría una tasa de 2%. Esto es adicional al impuesto de bienes personales, ¿verdad? No es que pagan uno u otro. Aparte de pagar los bienes personales, van a pagar una tasa adicional este año, que lo van a hacer seguramente al 31 de marzo para que nadie se escape y lo pueda pagar, que va a ir de la escala del 2 al 3,5%. Aparte del 2,25 que le correspondía. Estamos diciendo que en promedio, si estamos en esta escala o en esta, vamos a estar casi pagando el 5% del patrimonio de una persona en el exterior. Y también por los bienes, esto aplica también para los bienes en la Argentina, no aplica solo
Había una diferenciación también que se iba a hacer de tasas, eso no sé cómo quedó, todavía no lo tenemos claro, porque no hay un proyecto firme sobre esto. Bueno, residencia fiscal en Argentina. Vamos a ver cómo funciona en Argentina la residencia fiscal para luego ir al tema de Uruguay. Los criterios de conexión en cualquier país, ¿cómo se puede grabar una persona? A través de su nacionalidad, a través de la residencia o de la fijación del domicilio, el domicilio que esa persona se sitúe. En definitiva, estos son los niveles que tenemos para grabar, en base a nacionalidad, en base a residencia y domicilio. Argentina hoy, tanto para bienes de ganancia como bienes personales, graba en base a residencia. Los criterios de residencia en Argentina son dos, principalmente. Personas humanas de nacionalidad argentina, es decir, que tengan el permiso para estar o ser nacionales argentinos, excepto los que hayan perdido la condición de residentes, y lo vamos a analizar. Personas humanas de nacionalidad extranjera que hayan obtenido la residencia permanente, un trámite migratorio, y ahí se hacen residentes fiscales, o que hayan permanecido durante un periodo de 12 meses en el país. Se permite hasta 90 días de ausencia esporádica. ¿Esto qué significa? Que un extranjero esté 12 meses en la Argentina y que pueda salir 90 días. En ese caso, se hace residente fiscal en la Argentina. Residencia en Argentina, impuesto a la ganancia. ¿Qué podemos decir acá? Bueno, este impuesto, en definitiva, es un impuesto que grava las ganancias de las empresas y las personas. Hay un criterio de medición de esta renta en la normativa argentina. Está sujeta a la renta mundial, a diferencia de Uruguay, gravan todas las rentas que ese sujeto tenga en el mundo. Tiene deberes formales, hay que presentar declaraciones, temas sustanciales de deducción y demás. Tiene acceso a convenios para evitar la doble imposición. Argentina tiene firmados distintos acuerdos para evitar la doble imposición, ahí se decide quién se queda con la potestad tributaria. Ya le adelantamos que Uruguay tiene firmado un convenio de información fiscal y también 3 o 4 artículos que es para evitar la doble imposición y entraría dentro de estos convenios que estamos haciendo referencia. Y ahora también es aplicable todo esto a bienes personales, todo lo que les comentamos respecto al cambio de la residencia. Pérdida de la residencia en Argentina. ¿Cómo se pierde? ¿Cómo un argentino pierde la residencia fiscal en la Argentina? Cuando adquiere la condición de residente permanente en un estado extranjero, disposiciones migratorias. ¿Esto qué significa la primera condición? Que solicitó la residencia permanente en otro país. O sea, un residente fiscal argentino solicita el trámite o hace el trámite de residencia permanente en otro país. Y no basta solo con eso, va a tener que comunicarlo a la AFIP y darse la baja de acuerdo a la normativa de Argentina. También, otra forma de perder la residencia fiscal en la Argentina es permanecer más de 12 meses fuera de la Argentina. Y se permiten, de igual forma que vimos en la norma anterior, estar 90 días de presencia temporal en la Argentina. Esas son las dos formas que se puede perder la residencia fiscal en Argentina. ¿En qué momento se computa la pérdida de la residencia en Argentina? Primer día del mes inmediato subsiguiente a aquel en el cual se adquiere la residencia permanente de un estado extranjero o se cumple un periodo de 12 meses de un estado extranjero. Desde ese momento se adquiere el carácter de beneficiario del exterior, en definitiva, y se tiene que asignar un responsable sustituto de los bienes o rentas que le quede a ese sujeto obligado. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Martín Acosta, que él va a hacer referencia a la residencia legal. ¿Por qué vamos con este tema? Porque es la clave, en definitiva, que necesitan los clientes que se le presenten a ustedes para perder la residencia fiscal de Argentina. El consejo que siempre le tiene que dar, en mi opinión, un inmobiliario es, si él se quiere venir realmente a Uruguay, tiene que empezar el trámite migratorio permanente
acá en Uruguay. Y después asesorarse por la residencia fiscal y asesorarse en Argentina respecto a la baja en la FIP allá. Es decir, trámite primero, baja después en la Argentina, asesoramiento fiscal de cómo funciona acá, y después vamos a retomar el tema del desempate. Los dejo con Martín 15 minutos para que les comente toda la problemática que es muy importante en el tema de ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Como bien indicabas, la residencia legal es la llave, el inicio del proceso para una adecuada planificación fiscal y organización, desarrollo de negocios con una contingencia regulada y controlada de eventuales riesgos. Un primer punto a mencionar, que parece obvio pero no está de más tenerlo presente, es que un extranjero puede invertir en Uruguay, comprar un inmueble, adquirir una compañía, constituir una sociedad, integrar un directorio, abrir una cuenta bancaria, en definitiva desarrollar actividades comerciales y negocios sin necesidad de cumplir condición o requisito alguno. No es necesario para todo eso tramitar una residencia legal. Eso es importante tenerlo presente, y Uruguay asegura igualdad de trato, oportunidades y derechos a los extranjeros y a los uruguayos. Un segundo punto importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de residencia legal, es distinto el concepto a ciudadanía, que se presta confusión y muchas veces tenemos que aclarar en las consultas que recibimos que son cosas distintas. La ciudadanía refiere principalmente a derechos políticos, esencialmente el derecho al voto, y se adquiere luego de transcurridos 5 años de residente legal en Uruguay, sin perjuicio de otros plazos que pueda haber abreviados, pero en general ese es el régimen. Entonces, la residencia legal es un trámite migratorio, es a efectos de regularizar la situación, la presencia de la persona en el país, dado que su interés es radicar, permanecer en el tiempo, residir, como lo indica el nombre, durante un tiempo determinado o ya en forma definitiva. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor, Ricardo. Esa temporalidad puede determinar una residencia acotada en el tiempo, que es la denominada residencia temporal, que se utiliza generalmente cuando la radicación en Uruguay obedece, por ejemplo, a motivos laborales. El gerente o director de una empresa, el personal técnico especializado de una planta, supongan por ustedes UPM, que trae a trabajar en Uruguay para la construcción de la planta personal técnico, y va a residir en Uruguay no en forma definitiva, sino por el tiempo que dure su trabajo, y se tramita en esos casos la residencia temporal, que tiene una vigencia de 2 años que puede prolongarse por 2 años más. Pero esa residencia temporal, para que ustedes puedan tenerlo claro y asociarlo a sus clientes, asistirlos, informarles, no es la que aplica a efectos del tema que estamos analizando en el webinar de hoy. Es la residencia permanente. Hay que tramitar la residencia permanente en Uruguay. Y la residencia legal permanente en Uruguay se puede tramitar en 2 ámbitos: ante la Dirección Nacional de Migración y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para el trámite de residencia legal en el Ministerio de Relaciones Exteriores pueden llevarla adelante, gestionarla, los nacionales de los países miembros del Mercosur y asociados. Entonces, si un español quiere tramitar la residencia legal permanente en Uruguay, no aplica para esta residencia Mercosur, como su nombre lo indica, está acotado a esos países, sino a la residencia que se tramita en la Dirección Nacional de Migraciones. La diferencia entre un trámite y otro es en cuanto a los requisitos documentales y el plazo del trámite. Entonces vamos a hablar específicamente en esta exposición de la residencia Mercosur. Allí ustedes veían que una de las diferencias es que en la residencia legal Mercosur, que se tramita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es necesario acreditar medios de vida y tampoco se exige carnet de salud, que sí se pide en el trámite en la Dirección Nacional de Migración. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, Ricardo. Como decía antes, la residencia legal permanente aplica si la intención es desarrollar una actividad por un periodo, en Uruguay, ¿verdad?, por un periodo superior a 2 años, o ya vivir en el país, radicarse en forma definitiva.
Y la llave de este tema está en que Argentina exige, para dar de baja la residencia fiscal, haber obtenido la residencia legal en otro país. Por eso es importante tramitar la residencia legal permanente, para tener la resolución, el argentino, el cliente de ustedes, con la cual puede ir después a la AFIP y darse de baja como contribuyente allá. Ahí inicia la primera parte del proceso. Luego está la parte de residencia fiscal, que es a efectos impositivos en Uruguay, y la aplicación del tratado con Argentina, que ahora Ricardo, luego que yo termine, va a analizar en mayor detalle. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, para que ustedes vean y puedan informar a los clientes que consulten cuáles son los requisitos para tramitar la residencia legal Mercosur. Tiene que presentarse el día en que obtuvieron el turno para iniciar la gestión, con el documento de identidad vigente y en buen estado, por supuesto, con un testimonio de la partida de nacimiento y el certificado de antecedentes penales. Estos dos documentos tienen que estar apostillados, ser los originales y estar apostillados. Para que la residencia legal sea concedida, desde enero de este año, y dado el importante flujo migratorio, sobre todo de países expuestos a enfermedades que en Uruguay no existen, se requiere, o que no aplican vacunas como en Uruguay, se requiere certificado de vacunas para todos los trámites de residencia legal, no importa el país de origen. Entonces, la persona tiene que acreditar que tiene las vacunas al día. Puede ocurrir que no tiene el certificado, que lo perdió, que le cuesta obtenerlo. No todos, en las consultas, en las charlas que tenemos, tienen la práctica de guardar o conservarse los documentos. Yo les cuento lo que hacemos en casa con mi señora, ya para nosotros y para nuestros hijos, y seguramente ustedes también. Guardado en el cajón, 3 documentos. La jura de la bandera, que algún día me la van a pedir, la credencial cívica para usar cada 5 años y las vacunas vigentes. Entonces, ¿qué ocurre si el cliente de ustedes no tiene las vacunas dadas o no encuentra el certificado? Va a tener que viajar, puede hacerlo después de iniciado el trámite a Montevideo, ahora no va a poder porque la movilidad está restringida, se vacuna, completa las vacunas que le faltan, y con eso acredita las vacunas, presentamos el documento en el expediente en trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ese requisito está cumplido. Pero si no lo cumple, no va a terminar el trámite de residencia legal. No tiene que tener las vacunas, porque el trámite se puede iniciar en Buenos Aires, normalmente. Cuando va al consulado de Uruguay en Buenos Aires, no tiene que llevar las vacunas si no las tiene. Viaja después de iniciado el expediente a Montevideo, se vacuna, presentamos nosotros la constancia del expediente, ese requisito está cumplido y sigue adelante el trámite para que le concedan la residencia. Entonces, esto es lo que hay que presentar. ¿Ah? No hay que acreditar medios de vida, no se solicita carnet de salud, siempre hablamos de residencia Mercosur. Todos los documentos apostillados. Y ustedes me dirán, bárbaro Martín, pero ahora con esta movilidad restringida, cuarentena en Argentina y la agenda que está suspendida para turnos, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que queremos anunciarles para todos los socios de la Cámara, y que es que hemos logrado, a partir de las actuaciones que llevamos adelante con el Ministerio de Relaciones Exteriores, generar una lista de espera con prioridad para la asignación de turnos para tramitar la residencia legal cuando se levanten las medidas de restricción en Argentina. Entonces, quienes estén en esa lista de reserva, que nos contactan, nos comunican, le damos de alta al cliente que está interesado y ya tiene su lugar en la lista asegurado, ya la persona puede mentalizarse de que está empezando el trámite, de que está planificando su transición, de que va a poder tramitar la residencia legal cuando termine la cuarentena. Y cuando los turnos se asignen a esa lista, va a poder ir con su documentación al consulado de Uruguay en Buenos Aires y empezar el trámite. Entonces, esto no es conocido, no se ha difundido, es una novedad, la compartimos con ustedes y sepan que lo pueden utilizar y ya empiezan a aterrizar en casos concretos las consultas en un flujo de etapas de trámite que hasta ahora no se podía hacer mucho. ¿Ok? Entonces, nos parecía importante que esto lo supieran y lo tuvieran presente. Como se menciona allí, el trámite de residencia legal se puede iniciar en Argentina, pero siempre termina en Uruguay. La persona porque le van a dar esa resolución que concede la residencia, que es la llave, como explicaba antes, para darse de baja como contribuyente en Argentina. El plazo de duración del trámite, si contamos desde que reservo el turno, que se hace a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta que finaliza con la resolución,
puede llevar en promedio 6 meses. ¿Por qué? Porque si bien el trámite administrativo está previsto que demore 60 días, el turno tarda, no hay agenda disponible para el día de mañana o la semana siguiente. Para que tengan una referencia, en febrero de este año, cuando la situación estaba normal, sin pandemia, si uno pedía turno para iniciar la residencia legal, le estaban dando para ya julio, agosto de este año. O sea que ustedes ahí tienen una idea de tiempos para iniciar el trámite que estaban vigentes en aquel momento. Y a partir de que voy con los documentos y inicio el trámite, ahí se computan los 60 días para que me otorguen la residencia, con las vacunas presentadas, como decía antes. Entonces, esta referencia de tiempos es importante que ustedes la sepan. Cuando se retome la actividad, veremos qué disponibilidad de agenda hay. Pero la incorporación a la lista de reserva de turnos, a todos los que estén allí incluidos, con esta gestión que hemos realizado, van a tener prioridad para asignarse esos turnos. Pasamos, por favor, Ricardo, a la siguiente diapositiva. La residencia legal finaliza con la resolución, como explicaba antes. Nosotros aconsejamos también obtener el documento de identidad uruguayo. No es necesario obtener el documento cuando me conceden la residencia, pero sí conveniente, como allí explicamos, facilita trámites para apertura de cuentas bancarias, realizar negocios jurídicos, comprar el inmueble, abrir una empresa que sea titular de ese inmueble. Si bien lo pueden hacer desde Argentina, tenemos un mecanismo ahora funcionando nosotros para abrir SAS desde Argentina sin necesidad de viajar, que ya ha funcionado y tenemos 3 abiertos en este tiempo. Permite contratar servicios en forma más ágil, porque al tener la cédula es un uruguayo más. Entonces además genera un indicio del vínculo de residencia en Uruguay. Tiene la residencia y además tiene la cédula. Es importante que ustedes les digan a sus clientes que cuando la residencia es concedida, no tienen que pensar ya, bueno, voy a comprar una casa en Uruguay, voy a ya mudarme la semana que viene, tengo que vender lo que tengo acá. No, la residencia legal es una herramienta que el cliente tiene en stock. Tiene la cédula guardada en la billetera, en la cartera de la dama, y el papelito de la residencia, la resolución, a buen resguardo. Y a partir de allí planifica su transición, su compra de inmueble en Uruguay, su mudanza, si va a ser en alguna localidad de Maldonado en particular, o ve la propiedad, todo se decide, pero ya sabe que el requisito de la residencia lo tiene cumplido. Y no tiene que hacer un mantenimiento anual, ni pagar tasas para mantener vigente la residencia, no. Cumple con el trámite, y más, si ya tuviera la residencia vigente o en trámite, podría trasladarse a Uruguay, lo que hizo Susana Jiménez, como ustedes saben, y escapar a la cuarentena. Para los que no hicieron ese trámite en su momento, ahora tienen que esperar que los turnos se asignen nuevamente. Entonces nosotros aconsejamos tramitar la residencia, obtenerla y gestionar el documento de identidad uruguayo. Pasamos a la siguiente, Ricardo. Antes de ceder la palabra nuevamente a Ricardo para que desarrolle lo específico referido a residencia fiscal, unos comentarios más. En varios casos hemos organizado la agenda del cliente para que cuando concurra a Montevideo a notificarse de la resolución de la residencia, de ahí vamos caminando, en taxi como quiera llegar, a identificación civil, ya tenemos el turno pedido, gestiona la cédula de identidad y se vuelve el mismo día con la cédula y la residencia ya en su bolsillo. O sea que eso, organizándonos adecuadamente, es muy sencillo y le permite organizarse al cliente y acotar el tiempo que tiene que estar y los gastos que pueda tener. ¿Ah? O sea que eso también es algo que me parece importante que ustedes tengan presente para poder aportar como información. Otra novedad que nos ha manifestado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores es que se está pensando en un diseño de residencia legal fast track, que las oficinas consulares de Uruguay en todo el mundo tengan una ventanilla ágil de trámites que incorpore además herramientas digitales, porque hoy es todo papel, se presenta un papel, se hace un papel, viaja un papel en valija diplomática a Uruguay y se arma un expediente en papel. Entonces la idea es que los tiempos se acorten incorporando nuevas tecnologías de la información, en 2020 que así lo aconsejan y lo recomiendan, más cuando la presencialidad no está recomendada por el riesgo de contagio, y que se aceleren los tiempos y que sea más breve otorgar la residencia legal. Así que, como aporte final y quedando a disposición para las consultas que puedan tener al final, termino por aquí y continúa Ricardo con su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín por la información. Creo que ha sido claro que lo principal cuando venga un cliente es que comiencen el trámite migratorio. Es decir, que el consejo que ustedes deberían darle, aparte de los temas que vamos a ver de inversión de inmuebles, que lo vamos a ver ahora, que fue el cambio que firmó el presidente, es, primer punto, hacer el trámite migratorio. Nosotros podemos dar la asistencia a sus clientes
y hacerle todo el trámite. ¿Por qué es esto importante? Porque después decide el cliente cuándo se da baja en la Argentina. Hay clientes que tienen la residencia permanente acá y siguen tributando en Argentina porque así lo quieren hacer. Es decir que si uno tiene el trámite, la decisión pasa de uno. Ahora, si el cliente no tiene el trámite, va a depender de los tiempos del gobierno uruguayo de hacer el trámite. Hoy estamos con demoras arriba de 6 meses y todo paralizado la agenda respecto a los números, como decía muy bien Martín. Bueno, vamos a hablar ahora sobre residencia fiscal. No cabe duda que si entendieron toda esta parte, la clave está en conseguir el trámite migratorio para darse de baja en la Argentina. Pero no es solo eso que tiene que tener el cliente de ustedes. Tiene que analizar su situación fiscal, su situación personal, qué es lo que va a hacer en la Argentina o cómo va a ir a la Argentina y cómo va a estar en Uruguay. Yo siempre digo que las mudanzas de mentira, en definitiva, traen un efecto no deseado, que es la reliquidación y el pago de impuestos todavía en demasía, porque van a pagar multas y recargos. Si alguien está decidido, tiene que estar también decidido a comprar el bien en Uruguay y a vivir gran parte de su tiempo en Uruguay. Esto no significa que no pueda ir y viajar a Argentina. Va a tener que tomar sus recaudos para que la AFIP no lo quiera involucrar, en definitiva, como un residente fiscal más. Es un poco lo que queremos transmitirle. Y la residencia fiscal es fundamental, por más que uno dice, no, pero si yo tengo la residencia legal y me doy de baja, esto soluciona el tema. No preciso escuchar todo esto. ¿Por qué hay que escuchar la residencia fiscal? Porque en caso de empate entre Uruguay y Argentina, de una residencia doble que tenga el contribuyente, el desempate se va a dar por la residencia fiscal en principio. Bueno, arranquemos. ¿Cuáles son los criterios en Uruguay de residencia fiscal? Hay dos importantes. Un objetivo, que es en base a los días. ¿Cuántos días estoy en Uruguay o cuántos días se me computan en Uruguay? Que es lo principal que estamos hablando de estos 183 días, que ahora vamos a hacer una referencia de cómo funciona. El otro criterio es que radique en territorio nacional el núcleo principal o base de sus actividades o intereses económicos y vitales. Todos estos elementos, que son varios, los vamos a analizar uno a uno y cuáles son los criterios en cuál nuestro país otorga la residencia fiscal. La residencia fiscal es de pleno derecho, es decir, que una vez que cumple condiciones que vamos a ver, ya se tiene en principio, y después lo que se hace es un trámite frente a DGI para solicitar la constancia de que por ese año fiscal soy residente. Es decir, que acá lo importante es entender esto. En Argentina, la residencia fiscal y legal van juntas. En Uruguay no. En Uruguay son cosas separadas, temas separados. La residencia legal es el trámite migratorio que conversó hoy Martín con ustedes. La residencia fiscal es un tema de condiciones que vamos a ver ahora y que si las cumple, la tiene. Y si no las cumple, la tiene. Es decir, podés tener una persona residente legal en Uruguay con trámite migratorio permanente, pero que no verifique las condiciones de ser residente fiscal y por lo tanto no lo va a hacer. O podés tener alguien que no tenga el trámite migratorio, la residencia legal, pero sí verifique las condiciones de ser residente fiscal. El primer criterio objetivo es cantidad de días, más de 183 días. Acá yo hablo de días fiscales. ¿Por qué? Porque hay días efectivos más se suman las ausencias esporádicas. Días efectivos son los que realmente estoy en el país. Y las ausencias esporádicas es cuando yo salgo del país y si salgo menos a 30 días, esos días cuando retorno se me computan dentro de la cuenta de los 183 como si estuviera en Uruguay. ¿Cómo es este criterio? ¿Cómo se cuentan los días? Los días se cuentan a partir del día en que la persona ingresa al país y hasta el día que se retira por la aduana. Se acredita todos estos medios de día efectivos a través del documento migratorio y se acreditan las ausencias esporádicas también en este documento, es decir, cuándo volví de vuelta. Si volví de vuelta en menos de 30 días, se va a sumar a estos 183 días. Hay un caso relevante, sentencia 179, de días efectivos del otro año, que sacó un criterio
principalmente que la regla no puede ser la ausencia para computar estos 183 días. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de 183 días tienen que haber más días de presencia efectiva que cómputos de ausencias esporádicas. Por eso nosotros decimos que por lo menos una persona debería estar de 120 a 150 días en forma efectiva para poder tener el elemento de sostener que lo demás lo puede computar por ausencia esporádica. Es decir, estoy 150 días y tengo que tener 34 días de ausencias esporádicas, que puede ser varias veces. La ausencia esporádica no es un periodo solo, sino puede ser la suma de varios periodos de ausencia esporádica de menos de 30 días. Lamentablemente no hay un criterio único de cuántos días se necesita como forma de fijar un criterio, es decir, no hay en nuestra norma, en nuestra legislación, no establece un criterio para la DGI cuántos son los días efectivos que hay que estar y cuántos son los días esporádicos, no existe. Por eso es un tema de razonabilidad, lo bueno es analizar el caso a caso de cada persona. No existe tampoco un criterio de cuántas veces se puede usar las ausencias esporádicas, es decir, las ausencias esporádicas pueden ser de 29 días o pueden ser de 3 o 4 días varias veces, varios viajes que hace la persona a Buenos Aires, Uruguay, y ahí también habría una cantidad de veces que se está usando la ausencia esporádica. Otro criterio por cual se otorga la residencia fiscal es donde vive el cónyuge e hijos, donde resida habitualmente en Uruguay. Criterios. Los cónyuges no tienen que estar separados de bienes y los hijos tienen que estar sujetos a patria potestad. Eso es fundamental para aplicar este criterio del cónyuge donde vive habitualmente. Se acredita dichos extremos mediante membresías a clubes deportivos, inscripciones escolares, afiliaciones a servicios médicos y en general cualquier documento que acredite que el cónyuge e hijos residen en el país. Son elementos probatorios para ir por el criterio de residencia fiscal de cónyuge e hijos. Es decir, si yo pruebo esto, es otra causal más, no necesito los días. Acá es cualquier causal que uno aplique, ya le alcanza para que le otorguen la residencia fiscal. Otro criterio más es el criterio de los ingresos, que verifica acá el criterio, el núcleo principal y bases de actividades. En definitiva es en qué país yo genero mayor volumen de ingresos. Estos ingresos son ingresos por trabajo dependiente, independiente o jubilaciones. Solo se computan este tipo de ingresos. No se toman en cuenta los ingresos de capital. Se acredita por certificado contable o certificado de notarial, en cual se hace una comparación de las rentas por estos trabajos de país a país. El país que obtenga más ingresos es el que se queda en definitiva con la posibilidad de otorgar la residencia fiscal en Uruguay. Uruguay le tiene que ganar a todos esos países que se hace comparación en cual la persona física tiene más de un ingreso. La comparación, como dice bien ahí abajo, muy bien, es país a país. Bueno, acá llegamos a los últimos criterios, que son intereses económicos de personas físicas. Acá fue lo que modificó el presidente esta última semana, que es el literal, agregó el literal C y D, es decir, que dejó el A y el B vivo, de lo que ya teníamos en nuestra normativa, y agregó dos literales más, que vamos a hacer unos minutos de referencia al C y al D. Pero vamos a decir en primera instancia que esta residencia fiscal que vamos a ver, estos 4 literales, se aplica siempre y cuando la persona no acredite residencia fiscal en otro país. ¿Esto qué quiere decir? Si Uruguay dice, usted es residente fiscal por este criterio, pero el contribuyente dice, no, yo tengo residencia fiscal en Argentina, estos criterios no se aplican. Por eso es muy importante que los clientes de ustedes comiencen a hacer el trámite de residencia legal, hacer ya el trámite, para después darse de baja en la Argentina y puedan acceder al beneficio de la inversión inmobiliaria que vamos a hablar. En primer lugar,
dice que se considera que radica la base de intereses económicos cuando en territorio uruguayo haya una inversión en inmuebles por un valor superior a 15 millones de UI. Esto es $1.600.000 aproximadamente de una persona física. Este cómputo es de una persona física solo, es decir, si hay un matrimonio, se duplican los valores. También está el punto B, que es directo o indirectamente de una empresa invertir más de 45 millones de UI, que serían $4.800.000, pero que aparte esta empresa esté promovida por proyectos de inversión o de interés, en definitiva declarado de interés nacional. No es cualquier inversión, sino que esté promovida. Y el punto C, que es el más importante para ustedes, es la inversión inmobiliaria nueva que apareció. Y la norma dice que a partir del 1 de julio de 2020, una inversión en inmuebles por un valor mínimo de $380.000 más 60 días de permanencia efectiva en el país. Esta permanencia efectiva en el país no es la de los 183 días que hablábamos que se podían computar las ausencias esporádicas. Es ausencias efectivas. ¿Cuándo entro y cuándo salgo? Ese es el cómputo que se va a tomar para analizar estos días. Es decir, que estos días realmente la persona física debe estar con presencia en nuestro país. Y la inversión es de 380 y ya les comento porque van a haber preguntas, no, en nuestra opinión, no se puede incluir acá por este literal inversiones pasadas. Estos son inversiones nuevas. Esto lo que hace es que si algún cliente quiere aplicar el literal C, debe comprar inmuebles a partir del 1 de julio para que se tome esta causal. Y el punto D es también una inversión directa, parecida a la B, pero ya bajaron el monto a 15 millones de UI, que sería $1.600.000, más la generación de 15 empleados de horario completo, o sea, 8 horas. Residente fiscal por primera vez en Uruguay. Quienes sean residentes fiscales en Uruguay por primera vez tienen la opción de presentar una declaración para no pagar el impuesto a la renta sobre interés y dividendo del exterior. Es una exoneración específica, pero no es de pleno derecho. Hay que asesorarse porque hay que presentar una declaración especial por este tema. El plazo de exención es de 6 años. Es el año en cual se hace residente y 5 años más. Luego de este plazo deberá pagar la tasa del 12% sobre los rendimientos que tenga en el exterior. Nota importante, en nuestra normativa fiscal, los activos en el exterior que derivan estos ingresos u otros no están gravados por el impuesto al patrimonio en Uruguay. Respecto a esto, que es el tax holiday, como se pronuncia en definitiva, como se está mencionando en los diarios hoy, la modificación, hubo cambios. Hace 3 días se mandó un proyecto de ley en cual se cambió el tax holiday. El gobierno uruguayo presentó un proyecto de ley donde pretende modificar el tax holiday. Respecto a este tema, era de 5 años y ahora se amplía a 10 años. Y solo aplica a la tributación de renta pasiva del exterior. El cambio pretende atraer a las personas físicas que quieran radicarse en Uruguay y que puedan optar por el tax holiday de 10 años o le da la opción, la norma nueva, en tributar desde el momento cero a una tasa del 7% sobre estas rentas pasivas, en vez del 12%. Hay que tener claro que esta es una exoneración específica de una parte de un impuesto y de unas rentas exclusivas, que son las rentas pasivas del exterior. Si esta persona después tiene arrendamiento, va a estar grabado por IRPF, si trabaja, va a estar grabado por IRPF, solo aplica a los rendimientos de intereses del exterior, dividendos del exterior, que le distribuyan a esa persona física. Esto lo que trata es de no desalentar que una persona pueda venir a Uruguay por lo que tenga de bienes afuera. Eso es un poco la sintonía por cual fue creada. Bueno, y ahora por último vamos a hablar del convenio de intercambio de información fiscal y para evitar la doble imposición. Nos vamos a referir a esto último para evitar la doble imposición. Tenemos un convenio que nació por el año 2012,
fue con la intención de intercambiar información fiscal entre dos países, la intención estaba ahí. Si fuera por Argentina, se hubiera quedado solo en un convenio de intercambio de información y no en un convenio para evitar la doble imposición. Uruguay lo pidió un capítulo que se acordó en 3 o 4 artículos para evitar la doble imposición, donde ahí tenemos una regla de desempate de la doble residencia entre Uruguay y Argentina. Esto aplica cuando tenemos un cliente que es residente fiscal de Argentina y es residente fiscal de Uruguay. Acá hay regla de desempate donde los dos países, en definitiva, disputan en base a unas reglas quién se queda con la potestad de gravar a ese contribuyente en forma ilimitada. Es decir, que si tu normativa aplica renta mundial, lo puede gravar en el exterior. Y también estos convenios sirven como un método para evitar la doble imposición. Es decir, que el impuesto que pagué en Uruguay, tengo que liquidar mis bienes personales, lo voy a pagar de vuelta, pero me permiten descontar lo pagado en Uruguay. Este convenio no aplica para todos los impuestos. Aplica solamente para los impuestos que están comprendidos dentro del convenio. En Argentina, por ejemplo, aplica solo a bienes personales y a impuesto a las ganancias. En Uruguay aplica el impuesto al patrimonio, el impuesto a las rentas, IMEVA y IAS. ¿Cuáles son las reglas de desempate ante la doble residencia fiscal de una persona física? En primer lugar, hay que analizar dónde tengo la vivienda permanente a disposición de la persona. Puede pasar que tenga una vivienda permanente del lado argentino y una vivienda permanente del lado uruguayo. En ese caso, empato y tengo que pasar a la siguiente, que son centros vitales. Centros vitales se abren en 2 y es por orden. Primero, dónde reside habitualmente mi cónyuge e hijos que dependen de mí. En ese caso, hay que analizar dónde viven habitualmente. Después, enseguida en centros vitales, es dónde obtengo mis fuentes de ingresos, de dónde vivo principalmente, dónde están mis fuentes de ingresos principales. Si empato o no están considerados esos puntos y tengo que pasar al punto de abajo, es dónde viva habitualmente entre los dos países. Es decir, que en definitiva acá va como un partido de fútbol, en dónde estuve en ese año, más si estuve en Argentina, estuve en Uruguay, y ahí hay una cuenta de país a país. Después es la nacionalidad, si empato ahí, que es mucha casualidad ya, se define por la nacionalidad. Y si ahí también se empata, se ponen de común acuerdo entre los estados quién se queda con la potestad tributaria como residente fiscal. Método para evitar la doble imposición. La finalidad, como bien dijimos recién, es que sea posible conseguir el impuesto pagado en uno de los países como pago a cuenta del impuesto a la renta o al patrimonio en ese otro país. En definitiva, el país de la residencia va a conceder crédito fiscal por el impuesto pagado en el otro país. Bueno, muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas. Martín también va a contestar con nosotros y creo que Javier va a leer las preguntas. Le agradecemos si tienen preguntas, las hagan por el chat y Javier las puede leer y vamos contestando de a una. ¿Les parece bien? Bien, bien. La leo, o si ustedes la tienen en pantalla, capaz que les convenga a ustedes empezar con la primera. Creo que es más fácil así para que no haya ningún error de apreciación. Adelante. Martín, ¿la lees vos, querés? Como no, con mucho gusto. La primera que yo veo, ustedes en todo caso me corrigen, porque los demás son saludos y agradecimientos. ¿Cuáles son los costos de los trámites y honorarios para el cliente argentino, Ricardo? Bueno, en este caso nosotros hemos establecido precios fijos para los clientes que rondan dependiendo de la cantidad de trámites que tengan que realizar. Pero el costo del trámite está en un rango dependiendo del caso, del trámite de residencia legal, entre 500 a $700 es el valor que se cobra.
va a depender de la cantidad y la casuística del cliente. Los honorarios por asesoramiento respecto al tema fiscal y ayudarlos con todo el análisis de su caso, más o menos alrededor de $300 estamos cobrando. Son 3 consultas, que es lo que hemos visto que nos lleva primero a entender el caso, la primera consulta, presentarnos, entender todo el caso. El segundo es analizar la situación personal en Argentina, lo que va a hacer acá y demás. Y siempre hay una tercera de análisis final del asunto, y muchas veces trabajamos con el contador de Argentina, donde alineamos la baja en la Argentina y la venida del contribuyente acá, y le explicamos las consecuencias que tiene venir a Uruguay y también venir mal, o sea, o no hacer lo que tiene que hacer para que no se la vaya a recalificar a Argentina, en definitiva, la baja correspondiente. Muy bien. La siguiente pregunta, no me quedó claro en la exposición. ¿Actualmente se puede comenzar el trámite de residencia legal en el Consulado de Uruguay en Argentina? Lamentablemente no. Lo que sí es posible es incluir al cliente en una lista de prioridad para los turnos cuando la cuarentena finalice. Eso es lo que ponemos a disposición hoy a partir de las gestiones realizadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, todos los argentinos que estén en esa lista van a tener prioridad para iniciar su trámite una vez que se normalice la situación. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué trabas le pone a Argentina para poder darse de baja? A ver, el trámite de baja está regulado en la normativa argentina. Nos han informado que no ha habido cambios sustanciales. Sabemos que armaron un equipo específico para seguir los cambios de residencia. Entonces, acá, en definitiva, lo que cada argentino tiene que saber, cuando va a hacer su baja, puede tener consecuencias de inspección posteriormente. Por lo tanto, estar bien asesorado, saber lo que tiene que hacer y hacerlo es fundamental para el éxito de su inmigración hacia Uruguay. Después tenemos la pregunta que refiere al convenio de desempate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Respecto al convenio de desempate, ¿lo más efectivo es que el cliente se dé baja en AFIP y deje de tributar en Argentina? Sí, correcto. Eso es lo más efectivo. O sea, que el cliente, para darse de baja en la AFIP, tiene 2 caminos, como dijimos. El primer punto es hacer el trámite migratorio en el país, Uruguay, como lo que está diciendo Martín. Hace todo el trámite y se da de baja. La otra posibilidad es irse de Argentina 12 meses y ahí se puede dar la baja también. Es mucho más duro esa situación. Pero esos son los 2 caminos que tiene para darse de baja. La baja se da en un trámite administrativo y después, en definitiva, lo que sucede es que la AFIP puede inspeccionar a ese contribuyente. Esto es lo más efectivo. También, si tiene doble residencia, es otro trámite, se puede pegar. Lo que sucede ahí es que se va a quedar Uruguay, que aplica las condiciones con su residencia fiscal. O, si lo hace mal, se puede quedar Argentina y tiene que pagar los impuestos en Argentina. Perfecto, Ricardo. Siguiente pregunta. Buenas tardes. En cuanto a los impuestos comprendidos en el convenio para evitar la imposición, ¿el convenio no prevé incluir ahí la creación de nuevos impuestos? Y pregunta del señor Ignacio Martínez. Sí, Martín, dame un segundito. Martín, discúlpame que se me fue ¿Me podés repetir la pregunta? Ningún problema, Ricardo, con mucho gusto. La pregunta la plantea el señor Ignacio Amarilla, y luego de ese lugar dice: en cuanto a los impuestos comprendidos en el convenio para evitar la doble imposición, ¿el convenio no prevé incluir ahí la creación de nuevos impuestos? No, generalmente los convenios parten de la base de regular determinadas situaciones de gravamen de los impuestos. Impuesto a la renta, impuesto al patrimonio.
Esos son los impuestos que generalmente se acuerdan en todos los convenios internacionales. Generalmente es eso, impuesto al patrimonio, impuesto a las ganancias, a la renta. Acá hay un tema no menor, que está muy buena la pregunta, ¿qué pasaría con un impuesto extraordinario al patrimonio? Argentina va a pelear que no está dentro del convenio, seguramente va a sacarlo del convenio. Y si una persona tiene doble residencia, en mi opinión, habría que verlo, podría ser discutible que no pague el impuesto a la riqueza en la Argentina. Pero a ver, estamos de acuerdo que el impuesto a la riqueza en la Argentina van a tratar de hacerlo para atrás o muy pegado a la fecha, de forma de evitar que se le vayan de imposición, ¿verdad? Eso es un poco lo que está incorporado hoy, o la idea general. La respuesta es, el convenio no prevé modificaciones de impuestos, eso es así. Prevé una generalidad. Si mañana, por ejemplo, cambia el impuesto a ganancias en la Argentina, se va a acomodar, en definitiva. Si ya no se llama impuesto a ganancias, se llama impuesto a la renta, es similar, no hay problema. Pero si es otro impuesto, otra calidad de impuesto, en ese caso, por más que esté grabando un patrimonio, puede ser complejo el decir que se asimila al convenio. Pero bueno, eso se lo dejo a la parte de Argentina. Después nos pregunta Ricardo si los precios que mencionamos son 500 o 700 dólares por persona o por familia. La referencia de precios que di respecto al trámite de residencia legal es por trámite. Es decir que no cabe duda que si la familia es numerosa, se van haciendo descuentos para mejorar esos precios. Pero en definitiva, para 2 personas, el rango de precio está dentro de lo que mencionábamos. Perfecto. La siguiente pregunta, que la respondo yo, dice si la residencia legal no requiere permanencia, y es del señor Rubén Maneiro. Efectivamente, no es necesario permanencia en Uruguay para solicitar, obtener o mantener la residencia legal. No hay ningún requisito o condición especial. No hay que estar en Uruguay, permanecer una cantidad de días, tener un inmueble, tener una empresa, no. Puede la persona tramitar desde Argentina de residencia, viaja, se notifica, vuelve para allá y sigue viviendo allá, y acá no tiene ningún bien a su nombre, por ejemplo. Es una herramienta que, una vez cumplido el trámite, tiene, como decía antes, en stock, disponible para usar cuando así lo necesite. Luego, perdón. Cabe aclarar que si miramos residencia no sé si miramos residencia como concepto general, donde ya vemos la fiscal. Si vemos así y metemos Argentina también, no es solo comprar la propiedad y hacer el trámite de residencia legal la solución para cualquier cliente de ustedes. Ahí no hay una solución. Acá lamentablemente no hay una receta. Hay a veces que nos pasan mails, clientes que dicen, dame una receta. Y la realidad es que no hay una receta, porque va a depender de si tiene empresa, no tiene empresa, si trabaja, si no trabaja, si está en un club deportivo, si tiene celular, si tiene tarjeta. O sea, va a depender de una cantidad de elementos que habrá que analizar y cómo realmente va a migrar, porque la migración tiene que ser real. Si la migración es ficticia, puede ser atacable. Entonces, nosotros siempre aconsejamos que si uno va a tomar la decisión de migrar, es una migración real, no que no quiere pagar el impuesto, porque de Argentina. Si él hace una migración lo más real posible, no va a tener problema. Ahora, si hace una migración ficticia, lo van a reliquidar. Sin lugar a duda, la AFIP tiene la potestad de, por un artículo del 122 del último decreto de Macri, del impuesto a las ganancias, creo que es del 6 de diciembre de 2019, muy pronto a entregar el gobierno, establece ese artículo 122 una recalificación de su residencia fiscal en otro país y la trae a Argentina, y ahí lo lleva a un desempate donde analiza ese otro país y la Argentina, para en definitiva quedarse con la potestad tributaria. Siguiente pregunta. Para cualquiera de los 2 trámites de residencia, ¿es obligatorio el cambio de domicilio? Como veníamos diciendo,
Para la residencia legal no es obligatorio el cambio de domicilio. Puede obtenerla y seguir viviendo en Argentina sin ningún problema. No es requisito para solicitarla, obtenerla o mantenerla. Después, en residencia fiscal aplica todo lo que ya Ricardo ha mencionado. Claro, en el caso nuestro, para la residencia fiscal, sí es obligatorio que el domicilio esté del lado uruguayo y no del lado argentino. Tiene que haber un domicilio del lado uruguayo, tiene que haber presencia efectiva en Uruguay y tiene que tener un análisis de que tiene que estar bien asesorado al lado argentino para en definitiva no complicarse si la realidad de él no es que está en Argentina y en definitiva, un simple ejemplo, paso por la aduana Uruguaya-Argentina y cuando me pregunta la dirección, doy la dirección de mía de Argentina. Entonces ahí, ¿estoy entrando como turista o soy residente? Hay una confusión ahí, local. Entonces, todo eso hay que alinearlo correctamente y hay que ver todo el comportamiento de esa persona. Luego Ricardo Rubén Maneiro nos aclara que hace una pregunta, ¿no? Una afirmación y dice, ¿obtener la residencia legal y la cédula legalmente es una doble ciudadanía? No. Como yo indicaba al principio de la exposición, residencia legal y ciudadanía son cosas distintas. La ciudadanía refiere a derechos políticos, esencialmente el derecho a votar, y se obtiene en Uruguay luego de ser residente legal durante 5 años si la persona quiere. La persona puede ser residente legal toda su vida y no solicitar ser ciudadano uruguayo. Así que son cosas distintas, separadas, no vinculadas, y una no condiciona ni determina la otra. Y yo no veo ninguna pregunta más. No sé si ustedes tienen alguna otra. Y queríamos preguntarle a todos los participantes si querían hacer alguna otra pregunta, que la puedan hacer por chat. Así la pueden contestar ustedes. Sí, también tenemos el correo por si hay algún caso quizá que quieran manejar en confidencialidad o desarrollar más largamente, lo ven allí en pantalla y en el teléfono del estudio. Bueno, al parecer ha sido un gusto, Ricardo Domínguez y Martín Acosta, estar con ustedes en esta charla, una charla muy sustantiva, que seguramente aclaró a todos los inmobiliarios cómo trabajar y cómo mantener la charla con los posibles no residentes. Esa es la idea. Esta charla fue grabada y va a ser enviada a todos los socios de las cámaras de Rocha, Canelones, Colonia, Piriápolis y Maldonado. Y bueno, agradecer, como decía, y seguramente pronto, si hay modificaciones a esto, a estas leyes, tanto en Argentina como acá en Uruguay, seguramente vamos a convocarlo nuevamente. Y le agradezco que si pueden pasar después también el video, cómo contactar los inmobiliarios con ustedes, sería muy bueno. Ya muchísimas gracias y bueno, quedan ustedes despedirse. Bueno, muchas gracias a todos y buen fin de semana. Gracias a todos por participar y gracias a ustedes porque la verdad que todo el mundo está poniendo muy clara la charla, así que muchas gracias y buen fin de semana. Un gusto, gracias y a las órdenes. Gracias. Buen fin de semana, que pasen bien, muchas gracias. Suerte, gracias. Hasta luego, gracias. Excelente, muchísimas gracias a todos. Gracias.